Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Contemplará, cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz, cara a cara ya en el cielo, he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo, hoy lo puedo
aquí mirar, pero pronto viene el día que su gloria ha de mostrar. Cara a cara espero verle cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo, cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros al abrigo de su amor. Cara a cara espero verle cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo he de ver a mi Jesús. Cara a cara cuán glorioso ha de ser así vivir, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo he de ver a mi Jesús. Amén. Himno número 170. Jesús pronto volverá. Jesús pronto volverá al mundo con gran poder. Promesa nos dio y la cumplirá, su rostro podremos ver en gloria y majestad. Vendrá nuestro Salvador, pues señales por doquier anuncian al Señor. Muy pronto el Señor vendrá y el pueblo que le esperó del vil tentador librado será, por Cristo quien lo salvó. Sus hijos disfrutarán de Cristo la comunión y por siempre gozarán su eterna salvación. Del norte y del sur vendrán trofeos del Redentor. Las islas del mar sus joyas harán que adornen al Salvador. Los santos con él irán las bodas a celebrar y por siempre gozarán en su feliz hogar. Muy
ángeles tocarán trompeta de salvación y los santos vivirán su eterna redención. Amén. Amén. Agradecemos por cada uno de ustedes que nos honran con su visita en esta noche. Sé que ayer se gozaron también con los mensajes, las predicaciones, y tengo entendido pues que estuvieron felices después de haber terminado también una noche de vigilia. Así es de que estamos grandemente bendecidos, y hoy con el invitado de honor que tenemos, pues yo creo que ¿qué más puede pedir Perris? ¿Qué más puede pedir la iglesia de Perris? Que en verdad el Señor está dando todo de su lado para que nosotros después podamos también dar de nuestra parte estos mensajes que hoy el Señor nos ha de tener durante estos 4 días. El pastor Enrique estará con nosotros desde hoy hasta el día miércoles. Así es de que esperamos que cada uno de nosotros alcancemos a absorber cada uno de los hermosos temas que el Señor le ha dado a él para que nos traiga aquí a la iglesia de Perris. Así es de que esperamos algunas otras visitas más. Por lo tanto, hoy les damos la bienvenida a nuestras hermosas visitas. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, y Dios quiera que no nomás hoy, sino todos estos días, toda esta semana, nos sigan acompañando, ¿verdad? Así es de que aquí tienen su casa de oración, su iglesia, y también pues todos estos lugares que el Señor ha permitido que se obtengan. Así es de que vamos a entrar a hacer una oración para darle paso a nuestro invitado de honor, y que hoy el Señor nos ha permitido que haya llegado con bien a este lugar. Vamos a postrarnos de rodillas. Padre bendito, nuevamente, Señor, elevamos nuestras plegarias hasta la gracia de tu trono. Gracias, Señor, porque nos has dado esta fuerza de voluntad para estar nuevamente contigo en esta relación, y en la cual, Señor, hoy has de traer, Padre, un pan especial también para nuestros corazones. Te pedimos, Padre, que prepares nuestros cuerpos, nuestra alma, nuestra mente, que abras, Padre, este corazón de carne que tú has puesto en nosotros. Pero más que nada, Señor, que tú unjas los labios, Padre, de tu siervo, del pastor Enrique, que en el cual, Señor, hoy has traído a este lugar para traer, Padre, ese mensaje de amor, de amonestación, tiempos finales, Padre, que estamos viviendo, y que de una forma, Padre, tú nos darás más gozo y más jugo de tu palabra para el tiempo que habremos de vivir en estos días de dificultades. Señor, quédate con nosotros, y también, Señor, te pedimos por aquellos que han de verlo por medio de la televisión, por aquellos, Señor, que han de abrir, Señor, también sus pantallas para escuchar este mensaje. No seremos, Padre, algunos cuantos, sino cientos, miles, Padre, que verán en este momento el mensaje, Padre, que tú le has dado a tu siervo, el pastor Enrique, y que hoy, Señor, puedan ser alimentados esos corazones. Y aquellos, Señor, que viven por esta área, permite, Padre, para que nos acompañen, unirnos en calor y espíritu en este lugar, para estar, Padre, reconfortados y sabiendo, Señor, que en verdad tú estás llamando a tu pueblo para estos últimos días. Quédate, Señor, en este lugar, y sé, Padre, en cada lugar de cada país, de todos aquellos lugares, Señor, estados donde este canal se ve, y que pueda ser, Padre, para gozo y alegría en los corazones de aquellos que están atentos a tus mensajes. Te lo pedimos, Padre, y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Ok? Bueno, vamos a darle paso al pastor Enrique, que él haga su presentación, porque yo no lo conozco mucho, así es de que le vamos a dar el tiempo a él. Pastor, bienvenido, aquí tiene su iglesia, y pues aquí estamos con los brazos abiertos para recibirlo. Muchas gracias. Muchas gracias, es para mí un gran privilegio, es un honor poder estar con ustedes en este lugar,
y poder compartir juntos la palabra de Dios, acercarnos más al Señor Jesús, prepararnos para la crisis final. Y de esta manera, antes de comenzar, muchas personas me dicen, pastor, yo lo acepto por cariño, pero no soy un pastor oficial, no soy un pastor con título. Yo soy como David, un pastor de ovejas. Esto para que ustedes me conozcan un poco. Yo vengo de Alemania, pero vivo en el corazón de Sudamérica, en el país de Bolivia. Ahí tengo mi ministerio profético, se llama Navegando del Pasado al Futuro. Y desde ahí yo transmito las profecías de las Sagradas Escrituras por el Internet a todo el mundo hispano. Ahora, gracias a Dios, se abren puertas para transmitir también a través del Internet y de la televisión. El título de este tema se llama El reino de los cielos se ha acercado. Yo les invito a que también ustedes alisten sus Biblias, porque vamos a ver una serie de versículos. El reino de los cielos se ha acercado. Vengan conmigo a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 18. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 18. Y aquí habla una palabra muy interesante. Y dice, San Juan habla, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Cuándo fue escrito esto? Esto fue escrito como hace unos 2000 años atrás, pero decía, hijitos, ya es el último tiempo. Manifestación del anticristo. Por eso conocemos que es el último tiempo. ¿Cómo podemos entender esto? Si esto fue escrito hace 2000 años, ya es el último tiempo. Y luego encontramos un versículo parecido en el libro de los Hechos. Vengan conmigo, Hechos capítulo 2. Y aquí también, cuando estamos en el contexto del Pentecostés, cuando en aquel día Dios derramó el Espíritu Santo poderosamente sobre los discípulos. Si ustedes leen conmigo Hechos 2, el versículo 17, cuando en el primer discurso de Pedro, él bajo el poder del Espíritu Santo dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y así él dijo, aplicándolo a su experiencia de aquel momento, de que eran los postreros días. Él estaba aplicando el Pentecostés y el derramamiento del Espíritu Santo a su experiencia que estaban teniendo en ese momento, diciendo, aplicando este versículo que él ahora cita del Antiguo Testamento como cumplimiento, diciendo, en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces, aquí también vemos como Pedro entendió que en su tiempo, hace 2000 años atrás, habían llegado los postreros días. Qué interesante. Él aplica esto a su experiencia de aquel momento. Lo sabemos gracias al versículo 15 y 16. 15 decía, porque estos no están ebrios, aquellos que habían recibido el Espíritu Santo, que ahora estaban hablando en diferentes idiomas. No están ebrios como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día. Mas esto es lo que ha dicho el profeta Joel en los postreros días. Qué interesante. Sabemos que hay una segunda aplicación futura para el tiempo del fin, pero tenemos que entender que también Pedro, bajo el poder del Espíritu Santo, entendió hace 2000 años que para ellos ya habían llegado los postreros días. ¿Cómo podemos entender esto? Juan dice, ya es el último tiempo. Pedro dice, vivimos en los postreros días. Y la historia continúa. Vengan conmigo a Mateo capítulo 3.
Pues aquí encontramos ahora la predicación de Juan el Bautista. Mateo capítulo 3, versículo 2. Juan el Bautista comienza a predicar y dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Oh, qué poderoso llamado. Y cuando Jesús comenzó a predicar, aquí mismo en Mateo capítulo 4, el versículo 17, dice el Señor Jesús también cuando Él inició su ministerio: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Todos estaban hablando una misma cosa. Juan el Bautista, Jesucristo dijeron: el reino de los cielos se acercó. Por eso arrepentíos, es urgente. San Juan: ya es el último tiempo. Pedro: vivimos en los últimos días. ¿Cómo podemos entender esto si esto ocurrió hace 2000 años atrás? Pues ahora vamos a descubrir una verdad maravillosa. Esto se resuelve gracias al conocimiento profético. En Daniel capítulo 2 nos habla de una secuencia de reinos, de una estatua que vio allá el profeta. La cabeza era de oro y representaba Babilonia. Los brazos eran de plata, representaban Medo-Persia. El vientre de bronce representaba Grecia y las piernas de hierro representaban Roma. Conocemos esta profecía, es muy conocida. Y la misma profecía vino en Daniel capítulo 7, pero en otra simbología a través del símbolo de 4 bestias. La primera bestia, un león, nuevamente Babilonia, el más majestuoso. Luego un oso, Medo-Persia, un leopardo, Grecia, y finalmente una bestia terrible y espantosa, que era nuevamente Roma. Entonces, esta fue una interpretación que entendieron todos los cristianos y también los judíos tradicionalmente, así como acabamos de expresar. También los padres de la iglesia, así se llaman, Tertuliano, Irineo, Jerónimo, Agustino, ellos entendieron que esto es la estructura histórica general. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Y todos entendieron: Roma es la 4ª y última bestia. Roma es el 4º y último metal de la secuencia. Pero la profecía luego describía que allá en la fase final de las piernas de hierro, luego venían 10 dedos en la estatua y se añadía un nuevo elemento que era el barro. Conocemos la profecía. Y al final vendría una piedra que pondría fin a esa imagen, fin a esa historia idólatra. Y de la misma manera en Daniel 7, en la 4ª bestia terrible espantosa, vemos que le salían 10 cuernos y luego un nuevo elemento, un cuerno pequeño, y después de esto la bestia terrible espantosa iba a ser matada y destrozada. Es así como describe la profecía. Y entonces lo que el cristianismo lamentablemente no entendió en aquel entonces, la interpretación estaba bien en la primera secuencia: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, pero luego los 10 dedos equivalente a los 10 cuernos, o el barro equivalente al cuerno pequeño que salía, eso ya no se entendía bien. Ellos no entendían que esos 10 cuernos, esos 10 dedos representaban ahora las tribus bárbaras que iban a invadir el imperio romano y que iban a hacer caer en el año 476, y que el barro equivalente al cuerno pequeño iba a ser la fase final de este hierro y la fase final de esta bestia 4ª terrible espantosa. Iba a haber una transición a una segunda fase. Eso es lo que no se entendía. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿durante qué imperio de la secuencia nació, creció, vivió, murió, resucitó
y ascendió al cielo Jesucristo. ¿Durante cuál? La romana, ¿correcto? Babilonia ya había caído, Medo-Persia había caído, Grecia había caído, estaba en vigencia ¿qué reino? Roma, el cuarto metal, el cuarto y último metal. La cuarta y última bestia estaba en vigencia. Oh, ahora sí entendemos. Ahí estaba Herodes, ahí estaba Poncio Pilato, ahí estaba Augusto César, ahí estaban los legionarios patrullando las calles. En otras palabras, había llegado el cuarto y último reino a la tierra, Roma. Es por eso que Juan dijo, hermanos, ya es el último tiempo. Vivimos en la última fase de la historia humana, Roma. La última, la cuarta y última bestia de Daniel 2, de Daniel 7. Roma, el cuarto y último metal de la secuencia de Daniel 2. Hemos llegado a la fase final. ¿Se dan cuenta? ¿Entendemos esto? Es por eso que Pedro dijo en Hechos, vivimos en los postreros días. Porque ellos entendieron, Babilonia, Medo-Persia, Grecia cayeron, vivimos en el cuarto y último. Y después de esto vendrá la roca, vendrá la piedra, vendrá el retorno de Jesucristo, vendrá el reino eterno de Dios después de todos estos reinos terrenales. Es por eso que Jesús y Juan el Bautista comenzaron a predicar, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Solo falta que colapse el cuarto y último para que venga el reino de los cielos. Amén. Eso es lo que entendieron. Y en este concepto podemos nosotros entender estos versículos. Solo que Jesucristo vino en la primera fase de la cuarta y última bestia. Él vino 400 años antes de la transición de los 10 dedos, de los 10 cuernos de la bestia. Jesús vino en la primera fase de Roma, en la fase pagana e imperial. Y la pregunta es, ¿y nosotros? Pues nosotros vivimos en la segunda fase de esa misma cuarta bestia terrible, espantosa. En la segunda fase de ese mismo metal, el hierro. Después de la transición de los 10 dedos. Después de la transición de los 10 cuernos. ¿Por qué? Para nosotros, la invasión de las tribus bárbaras ya está 1600 años en el pasado. Nosotros vivimos en la segunda fase. En la fase donde ya el hierro es mezclado con barro, en la fase donde ahora surgió el cuerno pequeño, que derribó 3 de los primeros para establecerse, ¿entendemos? Por lo tanto, nosotros vivimos en la segunda fase de la misma bestia terrible, espantosa y del mismo metal. Solo en esta segunda fase ya no es el imperio pagano imperial, sino ahora es el imperio cristiano papal. Esa es la diferencia. Por lo tanto, nuestro mensaje hoy en día es el mismo mensaje de Jesucristo y de Juan el Bautista hace 2000 años. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero nuestro mensaje es mucho más urgente que hace 2000 años. Nuestro mensaje es mucho más cercano, porque en aquel entonces era cierto, el reino de los cielos se había acercado, pero estaban en la primera fase. Pero para nosotros que vivimos en la segunda y última fase, el llamado es el mismo, pero con mucho más urgencia e insistencia, porque el reino de los cielos se ha acercado mucho más. Amén. Queridos hermanos, tenemos que entender que nosotros tenemos que enfrentar la misma bestia que tuvo que enfrentar Jesucristo. La misma bestia que le puso en la cruz a Él. Es la misma que está en vigencia todavía, solo que en su segunda fase. Tenemos que entender que nos enfrentamos al mismo metal, al hierro, ahora mezclado con barro. A la misma bestia terrible, espantosa, solo que en su segunda fase, cuando su cuerno pequeño ya está en vigencia. Cuando Jesús fue tentado, podemos leer juntos en Mateo capítulo 4,
Es muy interesante lo que describe la palabra de Dios. Mateo capítulo 4. Ustedes conocen muy bien las 3 tentaciones en el desierto. El diablo vino a tentar al Señor Jesús. Y aquí vemos el versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y lo mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo le servirás. Amén. Aquí vemos que el diablo le ofreció a Jesucristo los reinos de esta tierra y su gloria. ¿Por qué? Porque Él se siente propietario. Él ofrece algo que está en su control, bajo su mando. Todo esto te voy a dar si a mí me adoras. Oh, qué terrible. ¿Qué hizo Jesucristo? Pues rechazó. Pero quiero ir con ustedes al versículo paralelo de este pasaje que está en Lucas capítulo 4. Pues este pasaje paralelo arroja más luz. Lucas capítulo 4, 5 al 7. Y dice la palabra, le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado, y a quien yo quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Oh, qué terrible. El diablo le ofreció a Jesucristo todos los reinos de la tierra y su gloria. Ahora les pregunto, ¿cuál reino, cuál imperio estaba en vigencia en ese momento? Roma. Roma estaba en vigencia. Babilonia, Medo-Persia, Grecia habían caído. Roma, la cuarta y última bestia, estaba en vigencia. Lo que el diablo le ofreció a Jesucristo fue Roma y todos los demás reinos de la tierra secundariamente. Porque ¿dónde se encontraba Jesucristo en primer lugar? En territorio del Imperio Romano, porque Israel, Jerusalén, toda había sido ocupado. Era una provincia del Imperio Romano. En vigencia estaba Roma. Lo que el diablo le ofreció a Cristo Jesús fue Roma y todos los demás reinos de la tierra que estaban en puro, pleno paganismo e idolatría. Cristo rechazó, pero más tarde el anticristo aceptó. Cristo rechazó el gobierno de Roma, la potencia romana, pero luego el anticristo lo aceptó. A ver que esto inunde en su mente el significado profundo. ¿Saben? Luego cuando el anticristo aceptó esta misma oferta de Roma, de la cuarta bestia terrible, espantosa, del cuarto metal, él aceptó Roma y la cuarta bestia, el cuarto metal, pues en sus diferentes fases, en su primera fase pagana e imperial y en su segunda fase cristiana y papal también, porque es una misma potencia. Ahora entendemos mejor cuando en Primera de Juan capítulo 2, el versículo 18, decía el versículo que leímos al inicio, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Saben? ¿Cuándo se iba a manifestar el anticristo? En la cuarta y última bestia, en el cuarto y último metal, en Roma. Es ahí donde se iba a manifestar el anticristo. Oh, qué impresionante la palabra de Dios. Pero, ¿qué hizo el diablo con Jesucristo después que él rechazó esta su oferta? Oh, el diablo se vengó y puso a Jesucristo sobre una cruz. Era terrible y luego comenzó a perseguir y destruir a los seguidores de Jesucristo también. Eso es lo que pasó. Y Apocalipsis 12, el versículo 9, nos indica que el gran dragón fue arrojado a la tierra. El diablo
el gran dragón es arrojado a la tierra. Y en Lucas capítulo 10, el versículo 18, nos indica cuándo era el momento cuando el diablo cayó definitivamente aquí en la tierra. Lucas 10, el versículo 18 lo expresa así. Jesús le dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Sabemos que el diablo cayó antes, y desde el Génesis ya él era el ángel caído, pero aún tenía acceso al cielo para subir y bajar y acusar a los hermanos. Conocemos la historia en el Antiguo Testamento. Un ejemplo está en el libro de Job. Pero cuando Cristo murió en la cruz, el diablo perdió definitivamente el acceso al cielo. Cayó definitivamente, ya no puede subir para seguir acusando. Eso es lo que expresa en Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 9, donde el diablo es arrojado fuera, y también sus ángeles con él, los demonios. Y donde el versículo 10 decía: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Oh, el diablo fue lanzado fuera, y Cristo lo vio caer en una visión, y dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Cuando Cristo murió en la cruz, el diablo perdió el acceso para subir y bajar y seguir acusando a los hermanos como lo había hecho en el Antiguo Testamento. Ya no podía más. Y entonces el diablo supo: se me agota el tiempo. Esto es lo que ahora dice aquí en Apocalipsis 12, el versículo 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, pues el diablo ha sido lanzado fuera. Pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo ¿qué cosa? Sabiendo que tiene poco tiempo. Y les pregunto: ¿cómo el diablo sabía que tiene poco tiempo, que le queda poco tiempo? Por la misma razón por la cual Juan sabía que ya era el último tiempo. Por la misma razón por la cual Pedro sabía que vivían en los postreros días. Por la misma razón que Juan el Bautista y Jesús predicaron: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Saben? El diablo también conoce las profecías. Y él también sabía: Babilonia ya cayó, Medo-Persia cayó, Grecia cayó. Solo me queda Roma para terminar de desarrollar e implementar mis planes en la tierra. Solo le quedaba Roma. Era la cuarta y última potencia en la tierra. Durante esa potencia cayó. Él sabe: me queda también poco tiempo, porque solo esta potencia más tengo para controlar el mundo y someterlo a mi autoridad. Es por eso que en Roma se manifestó el anticristo. Es por eso que pasó. El diablo ha sido lanzado fuera del cielo durante la cuarta y última bestia, durante el cuarto y último metal, durante Roma. Ahí cayó definitivamente. Babilonia, el león, ya no existía. El oso Medo-Persia tampoco. El leopardo Grecia tampoco. Solo existía la cuarta bestia terrible y espantosa. Y ahora les quiero decir algo interesante. Con razón que la cuarta bestia terrible y espantosa no lleva el nombre de un animal del reino animal. Babilonia, el león; Medo-Persia, el oso; Grecia, el leopardo. Todos recibieron nombres de animales salvajes del reino animal. Eran animales normales, ¿no es así? Existen. Pero cuando Daniel escribió esta profecía, cuando vio la visión y la redactó, él no supo cómo expresar a esta cuarta bestia, porque era tan anormal, no era natural. Y solo puso, pues, bestia terrible y espantosa. Algo sobrenatural, anormal. Pero, ¿qué pasó? San Juan en el Apocalipsis le encontró un nombre.
600 años después, Juan escribió el Apocalipsis y él sí le encontró un nombre a esta cuarta bestia terrible, espantosa, y el nombre fue el dragón. El dragón. Vengan conmigo a Apocalipsis 12. Y aquí, el versículo 3, donde dice que apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón. El versículo 4 dice que con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Pues aquí vimos que en la aplicación el diablo engañó a un tercio de los ángeles celestiales que cayeron con él a la tierra. Un tercio de los ángeles se unieron a la rebelión. Pero luego sigue el versículo y dice y nos da ahora una segunda aplicación del significado del dragón. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Quién era la mujer que estaba a punto de dar a luz un hijo? La mujer es símbolo de la iglesia. De la iglesia, en este caso del pueblo de Dios de la antigüedad, del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, que era el judaísmo, Israel. Israel estaba por dar a luz un hijo. Alguien tenía que nacer. ¿Quién? Jesucristo. Y ahí el dragón se paró frente a la mujer. Simbólicamente, el diablo utilizó la potencia romana para que cuando dé a luz a Jesucristo y nazca Jesús, inmediatamente devorarlo y destruir y comérselo, matarlo. Y eso es lo que intentó hacer. Ustedes conocen la matanza de los niños de Herodes. En cuanto Jesús nació, Herodes inmediatamente intentó matarlo a Jesucristo porque escuchó que había un nuevo rey que había nacido. Pero Roma no acepta que hay otro rey. Roma no acepta que hay otro rey, Jesucristo. No, matarlo para que Roma se mantenga en el control. Y de esta manera Herodes intentó matarlo. Miles de niños fueron muertos hasta los 2 años de edad. Pero Dios intervino y salvó a Jesucristo porque huyeron a Egipto. Dios le había dado un sueño a José y José y María llevaron al niño a Egipto, huyeron. Pero así fue como intentaron matarlo tan pronto como naciese. ¿Quién? El dragón. Y dice el versículo 5, seguimos en Apocalipsis 12. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Oh, esto es un símbolo de Jesucristo que aparece varias veces en el Apocalipsis. Y dice, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Pues Jesucristo finalmente a los 33 años sí fue muerto y crucificado bajo otro Herodes, bajo otro administrador del Imperio Romano. Allá lo llevaron a la cruz. Pero luego Jesús resucitó y ascendió al cielo. Amén. Pero lo que nos enseña este versículo es que la bestia terrible espantosa recibe un nombre y su nombre es dragón. En el Apocalipsis. Y es una muy buena descripción porque realmente esta bestia es extraña, anormal. Ustedes saben que en la fase final del cuarto metal, el metal es mezclado con un elemento que es el barro. Y les pregunto, ¿eso funciona? ¿Eso es una combinación que funciona? No, eso es anormal. Es como intentar juntar agua con aceite. Se repelan, se rechazan. Tú no puedes unir y construir algo con barro y hierro. Dios está mostrando que esta potencia iba a ser anormal, extraña, no iba a ser buena. Y entonces el diablo, el dragón, se apoderó de Roma y esta potencia llegó a ser su reino principal con el sinónimo del dragón. Ahora yo les quiero hablar que hay un enorme contraste, un abismal contraste entre los reinos terrenales de la secuencia, los diferentes reinos terrenales idólatras, violentos, soberbios, frente al reino eterno de Dios, el reino celestial. Miren conmigo la diferencia. Primeramente les quiero resumir.
hice un análisis de todos los evangelios, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y busqué capítulo por capítulo según una palabra, según la frase el reino de los cielos o la frase el reino de Dios. Y descubrí que siempre en el libro de Mateo, Mateo lo expresa así, el reino de los cielos. Cada vez cuando él se refiere, dice el reino de los cielos. Cada vez aclarando que no es terrenal, sino celestial. Reino de los cielos. Cada vez que Mateo habla de este tema, habla el reino celestial, el reino de los cielos, para que nadie se confunda. Él no está hablando de los reinos terrenales, no, del reino celestial de Dios. Y cuando luego Marcos, Lucas y Juan hablan del mismo tema, ellos lo expresan siempre así, el reino de Dios. Cada vez que ellos hablan del tema, el reino de Dios, aclarando que no es el reino de los hombres, es el reino de Dios. Jesús dijo a Pilato estas palabras en Juan capítulo 18, versículo 36. Juan 18, muy importante el versículo 36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Wow, mi reino no es de este mundo, mi reino no es de aquí. ¿A quién le dijo esto Jesucristo? ¿A quién? Pues le dijo a Pilato. ¿Quién era Pilato? Representante de la cuarta bestia terrible espantosa, representante de Roma. Y a un representante del gobierno y de la potencia romana dijo Jesucristo, mi reino no es de esta tierra, no es de aquí, mi reino es celestial. En otras palabras, mi reino no tiene nada que ver con Roma. Roma es la potencia del dragón. ¿Entendemos la diferencia? Oh, qué importante. Y ahora vamos juntos a Mateo capítulo 6, al Padre Nuestro. Cuando Jesús enseñó cómo debemos orar en Mateo capítulo 6, en el versículo 9, Él dijo, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro, que estás en los cielos. Cada vez lo mismo. Santificado sea tu nombre. Versículo 10, venga tu reino. Amén. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Vamos al versículo 13. No nos metas en tentación, mas líbranos de mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Oh, este Padre nuestro es tan claro. Tuyo es el reino, venga tu reino, Padre nuestro que estás en los cielos. Oh, al decir Jesús, venga tu reino, Él está hablando del futuro, porque estaba en vigencia Roma. Al decir venga tu reino, estaba excluyendo el reino que estaba en vigencia en ese momento, que era Roma, la cuarta bestia terrible espantosa. Pues el reino de los cielos no tiene absolutamente nada que ver con el reino terrenal romano en sus dos fases. Eso es muy importante. Y ya que estamos aquí en Mateo, vamos a capítulo 23. Mateo capítulo 23. Y dice aquí el versículo 9, una instrucción que el Señor nos da. Mateo 23, 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Muy claro, aquí en la tierra no debemos decir a nadie Padre nuestro en el sentido religioso y espiritual, porque dice solo hay un Padre que está en los cielos y se refiere a Dios. Así que a nivel religioso y espiritual no debemos aquí en la tierra decir a nadie Padre. Pero aquí hay una gran diferencia entre la aplicación religiosa y espiritual y decir
a tu padre natural, es decir, a tu papá o padre, no hay ningún problema, porque no lo estás haciendo a un nivel religioso espiritual, sino a un nivel humano. Es algo parecido al segundo mandamiento de los 10 de la prohibición de las imágenes en Éxodo 24 al 6, donde Dios prohíbe la veneración, la adoración y la inclinación a imágenes. Ahí Dios no prohíbe, por ejemplo, que tú tengas una foto o una ilustración de tu mamá o de Jesús, mientras que tú no lo veneras, te inclinas, lo adoras, le pongas velas. ¿Se dan cuenta? Hay una diferencia grande en la implicación si hay algo religioso entre medio o no. Así que el Señor Jesús dice, no digáis a nadie Padre aquí en la tierra, sino solo al Padre Celestial. Y en Juan capítulo 17, el Señor nos dice en el versículo 11 lo siguiente. Juan 17, 11. Esto es la oración que hace Jesús, una larga y linda oración en favor de sus discípulos. Y dice el versículo 11, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Padre Santo. Aquí en la oración de Jesucristo hacia su Padre Celestial es la única vez en toda la Biblia que se usa esta expresión, Padre Santo o Santo Padre, es lo mismo. Y es dirigido al Dios creador de los cielos y de la tierra. Pero les pregunto, en Roma, en la gran bestia terrible y espantosa, el dragón, el cuarto y último metal, ¿hay algún ser humano al que se le dice Padre Santo o Santo Padre, en el sentido de veneración, en el contexto religioso, como si fuese un Dios en la tierra? Pues sí. Lamentablemente hoy en día se le dice a una persona Santo Padre y también se le dice Papa. Pero en la Biblia dice que esto no se debe hacer, que solo al Dios creador de los cielos y de la tierra, solo al Padre Celestial debemos decir eso, a ninguna persona aquí en la tierra en forma religiosa o espiritual. ¿Y dónde se manifestó este personaje? ¿Dónde se manifestó? Pues en Roma, en su segunda fase. En la fase segunda del barro, del cuerno pequeño, después de la transición de los 10 cuernos, de los 10 dedos. En la fase final, ahí es donde se manifestó este personaje. Qué impresionante lo que dice la palabra de Dios. Con razón que en Roma, lamentablemente, se eliminó el segundo mandamiento que prohíbe todo este tipo de cosas, de imágenes y de veneración de ídolos y todo este tipo de cosas. Tenemos que entender muy bien la historia y la palabra de Dios y las profecías para que no seamos engañados y se aclare todo ante nuestros ojos. Ahora yo les pregunto, ¿cuándo vendrá el reino de los cielos? Aquel reino final, aquel reino celestial de Dios que viene después de la secuencia de reinos terrenales. ¿Cuándo? ¿Cuándo llegará el reino de los cielos? Vengan conmigo a Mateo 25, pues la palabra de Dios es muy clara. Ya sabemos en realidad la respuesta, pues en el retorno de Jesucristo, pero aún así es bueno leerlo. Mateo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Amén. Su reino eterno, glorioso, comenzará cuando él retorne. Obviamente ya nosotros podemos ser parte de su reino celestial a través de su reino de la gloria, pues tú y yo podemos hoy en día ya ser ciudadanos de aquel reino celestial. Así fue, todos los discípulos y apóstoles, ellos eran, aunque estaban bajo un reino terrenal aquí en la tierra, Roma,
Pero ellos en su corazón, en su mente, en su vida eran ciudadanos ¿de dónde? Del reino celestial, por fe, del reino de la gloria. Ahora miren esto. Las parábolas, todas las parábolas de Mateo capítulo 13, pues aquí hay varias, todas ellas culminan en un clímax, en un momento final del retorno de Jesucristo. Todas las 7 parábolas de Mateo 13 culminan y terminan en el retorno de Jesucristo. Es su clímax, llegan hacia allá, eso es su fin, su propósito. Y todas estas parábolas nos llevan al retorno de Jesucristo después de Roma, después de la cuarta bestia, la última. Después del cuarto metal vendrá el reino eterno de Dios, el reino celestial. Y todas las parábolas lo indican. Todas ellas dicen, el reino de los cielos será semejante a. ¿Recuerdan? Todas ellas comienzan con estas palabras. El reino de los cielos es semejante a. Y luego viene una parábola. Entonces, tal como vimos antes, venga tu reino, en el Padre Nuestro. Pero aquí ahora en las parábolas, yo les quiero rápidamente mostrar el clímax de cada una de ellas. La primera parábola es aquella del sembrador. ¿Recordemos? ¿Y cuándo es su clímax? Pues cuando todos han tomado su posición. Cuando la tierra buena, ahí ha caído pues la semilla. Esto llega a una conclusión. Ahora, la segunda parábola dice, que es el de la trigo y de la cizaña en el versículo 30, ¿cuándo llega a su clímax? Pues cuando la cosecha es madura. Recién cuando la cosecha es madura, trigo al granero celestial, cizaña al fuego. En el retorno de Jesucristo, la tercera parábola en el versículo 32 habla que recién llega a su clímax cuando el árbol terminó de crecer, el árbol de mostaza. Porque fue comparado pues como una semilla pequeña de mostaza del reino de los cielos, pero llega a ser un gran árbol. Y cuando ya es maduro, finalmente, pues ahí es la conclusión de esa parábola. Luego, la cuarta parábola en el versículo 33, ¿cuándo? Cuando todo es leudado, pues era la parábola de la levadura. Y cuando termina el proceso y cuando todo es leudado, entonces vendrá el reino de los cielos. Y luego la quinta parábola nos habla del tesoro escondido en el versículo 44, muy parecida a la sexta parábola que nos habla de la perla adquirida a gran precio del versículo 46. El reino de los cielos es semejante a un campo, a un terreno donde hay un tesoro escondido, donde hay una perla de gran precio. Y recién cuando la persona invierte todo para obtenerlo, es ahí donde finaliza la parábola. Siempre el simbólico retorno de Jesucristo cuando finalmente uno ha descubierto ese gran tesoro y es adquirido. Y luego viene la última, la séptima parábola, aquella de la red, recién llega a su clímax cuando la cosecha terminó, cuando malos y justos son separados. Y una y otra vez las parábolas nos indican esta misma verdad. El reino de los cielos es así. Tienes que invertir todo para conseguirlo. Es como un tesoro escondido. Es como una perla de gran precio. Tienes que dedicar y todo tu tiempo, todos tus recursos para no perderlo, para conseguirlo, porque viene después de Roma, viene después de la cuarta bestia terrible, espantosa. Ahí vendrá el reino eterno de Dios. Amén. Oh, todas las parábolas tienen ese mismo clímax. El acceso al reino de los cielos es al fin del mundo, en la siega, en la cosecha. Y sabemos que para poder entrar ahí, el ser humano necesita reconciliarse con Dios y reconciliarse con el prójimo. Necesita obtener el perdón divino que Él nos extiende en su misericordia, confesar nuestros pecados, arrepentirnos de nuestros pecados y así obtener esa perla de gran precio. Cuando Jesús comenzó a predicar,
Él predicó un mensaje muy claro. Está aquí en Marcos capítulo 1. Miren esto, Marcos capítulo 1. Jesús comienza a predicar. ¿Y cuál fue el tenor de su predicación? Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed el evangelio. ¿Cuál entonces fue la predicación del Señor? Era el evangelio. Él predicó el evangelio. ¿Y qué evangelio predicó? Vino predicando el evangelio del reino de Dios. Oh, muy importante. Y si vamos al capítulo 4 de Lucas, esta imagen se nos completa. Lucas capítulo 4, versículo 43, donde dice el Señor: pero Él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. ¿Para qué fue enviado el Señor aquí a la tierra? A predicar el evangelio del reino de Dios. ¿Qué significa evangelio? Muy bien, buenas nuevas. O también mensaje feliz. Las buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas que vino Jesús a predicar? El reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, el reino de los cielos se ha acercado. Para esto he sido enviado al mundo. ¿Y qué potencia estaba en vigencia cuando Él había sido enviado al mundo? Roma. Él vino a predicar a Roma que pronto vendrá el reino de los cielos, que pronto retornará Jesús, que pronto se terminarán estos reinos terrenales y comenzará el reino eterno de Dios. Eso es el evangelio. Las buenas nuevas, el mensaje feliz es que Roma, la cuarta bestia, terrible y espantosa, caerá cuando venga Jesucristo y su reino eterno comenzará. Eso es las buenas nuevas del evangelio. Hay un plan de salvación para ser parte de este reino celestial. Cada uno de nosotros puede ser parte de este reino celestial. Nadie tiene que perderse. Nosotros no somos de este mundo, de estos reinos terrenales, no. Nosotros somos del reino celestial. Muy bien, ya sabemos lo que vino Jesús a predicar. El evangelio del reino. Para esto he sido enviado a Roma. O digámoslo así, para esto he sido enviado al mundo. Lucas capítulo 9, versículo 1. Entonces Jesús comienza a llamar a los discípulos para que ellos también vayan a proclamar. Lucas 9, aquí habla acerca de la misión de los 12. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder. Y luego en el versículo 2 dice: y los envió a predicar. ¿Y qué cosa? El reino de Dios y a sanar los enfermos. Y el versículo 6 también dice: y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando, ¿qué cosa? El evangelio del reino de Dios y sanando por todas partes. Oh, el Señor Jesús les dijo: digan a toda la gente que Roma caerá, que Cristo volverá, que comenzará mi reino eterno. Amén, qué bonito. Vamos a Lucas capítulo 10. Porque lo mismo les encomendó ahora a los 70. En Lucas 10, versículo 1, vemos que el Señor ahora llama a otros 70. Y en el versículo 9 está la misión con la cual les envió. Sanad a los enfermos que en ella haya y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Oh, una y otra vez, el mismo mensaje de Juan el Bautista, de Jesucristo, ahora predicando los 12, ahora predicando los 70, todos predicaban el mismo mensaje. El reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado, pronto Roma caerá, Cristo volverá y comenzará la eternidad con el Señor. Dios restaurará todas las cosas. ¿Entendemos la profundidad de este mensaje? Y luego, en Mateo 24,
Dios hace el mismo llamado a todos, para que todos lo prediquen. Ya no solo Jesús, Juan el Bautista, los 12, los 70. En Mateo 24, versículo 14 dice: y será predicado este evangelio, estas buenas nuevas, ¿de qué? Del reino, en el reino, en el reino, en el reino, en